chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar ahora la semejanza. Bien, pero antes de hablar de la semejanza, primero tengo que hablar de la proporción entre dos segmentos. Acordaros que la proporción entre algo era la razón que había entre esas dos magnitudes y la razón era el cociente. Por lo tanto, la proporción entre dos segmentos va a ser el cociente, la división entre esos dos segmentos. ¿Vale? Además, si yo tuviese, en vez de dos segmentos, tuviese cuatro, puedo decir que esos segmentos son proporcionales si su proporción es la misma. ¿Vale? Dicho algo así. Cuatro segmentos son proporcionales si su proporción es la misma, la cual ahora ya no se llama proporción, sino que se llama razón de semejanza. Entonces, si yo esto tuviese un ejemplo numérico en el que el segmento AB, que yo le llame F, midiese 8 y el segmento G midiese 4, mientras que el segmento H midiese 2 y el segmento I midiese 1, son ejemplos numéricos, ya sé que no están dibujados, no son igual de tamaño, o sea, pero bueno, para el ejemplo me vale. Entonces, yo sé que la proporción que existe entre F y G es 8 entre 4, es decir, 2. Y la proporción que existe entre H e I también es 2, porque si yo hago 2 entre 1 es 2. Pues fijaros como la proporción, al ser la misma, son semejantes. Vale, estos segmentos son semejantes. Y ahora esta proporción se llama razón de semejanza. Bueno, pues un hombre que habló mucho sobre la semejanza fue Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto tuvo varios teoremas, por el que más lo conocemos nosotros es por el que se llama teorema de Tales. Bueno, sepáis que Mileto era una zona y Tales fue uno de los 7 grandes sabios de la antigua Grecia. Y bueno, él en su teorema nos dice que cuando yo tengo dos rectas, R y S, y estas rectas son cortadas por rectas paralelas, que yo le puedo llamar T1, T2 y T3, estas rectas paralelas me van a cortar a las rectas R y S en segmentos que van a ser proporcionales, es decir, van a tener una razón de semejanza. Veamos un ejemplo. Pensar que esto, por ejemplo, me mida 4 y esto me mida 6 unidades de longitud. Da igual, ya no le digo si son centímetros o milímetros. Mientras que esta mide 5, ¿cuánto va a medir esta? Bueno, pues esto me medirá X. Sin embargo, yo como sé que son proporcionales, porque son rectas paralelas, T1, T2 y T3 son rectas paralelas, y R y S son cortadas por ellas, yo sé que el segmento AB, que mide 4, y el segmento A'B', que mide 5, son proporcionales a los segmentos BC, que miden 6, y al segmento D'C', que mide X. Bueno, pues para saber la longitud del segmento D'C', lo que tengo que hacer es resolver esta expresión aquí que acabo de dibujar. Acordaros que esto, los extremos, el producto de los extremos era igual al producto de los medios. 4x es igual a 5 por 6, por lo tanto x es 5 por 6 entre 4, y esto me da que x es 7,5 centímetros. Vale, pues entonces fijaros que el teorema de Tales me permite conocer longitudes desconocidas teniendo en cuenta que son semejantes a otros. Pero esta solo es una aplicación. Vamos a ver otra aplicación, que sería dividir un segmento en segmentos de tamaños iguales. Para eso hice un vídeo, cual vamos a ver. Entonces, primero voy a trazar un segmento AB de una distancia que a mí realmente me da igual. Ahí pone que son 4 o 14 centímetros, pero podría ser la que quisierais. Vale, entonces yo tengo el segmento A y B y lo voy a dividir en 3 trozos iguales, sin utilizar una regla para medir esas longitudes, ¿no? Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es trazar una línea que corte, que sea, o una semirrecta, mejor dicho, que tenga por extremo A. Vale, y me da igual la inclinación. Yo estoy poniendo esa inclinación ahí, pero podría ser otra cualquiera, ya que a vosotros más rápido empieza. ¿De acuerdo?
una vez hecho esa línea recta, lo que voy a hacer es con el compás, y da igual el arco, da igual la distancia, no tiene por qué ser una determinada. Vale, da igual, yo cogí la primera que me apareció y trazo un arco ahí. Ahora es importante que sin mover ese arco, vale, sin mover, trazo la siguiente línea, el siguiente arco y repito otra vez el mismo proceso. Este proceso, yo lo voy a parar un segundo, este proceso de dibujar arcos con el compás lo tendría que hacer tantas veces como trozos yo quisiese dividir o en trozos yo quisiese dividir mi segmento original. Yo aquí lo hice 3 veces porque quiero dividir mi segmento en 3 partes iguales. Si lo quisiese dividir en 10 partes iguales, lo tendría que hacer con 10 arcos. Ahora, una vez hecho esto, lo que yo tengo que hacer es, importante, unir el extremo final donde terminé con el compás con el extremo o con el punto B de mi segmento original. ¿Vale? Eso va a ser una línea recta. En este caso coincide ahí, pero si vuestro arco fuese más grande coincidiría en otro punto. Y ahora, una vez hecho esto, y es importante, ¿vale? Ojo, importante, lo que tendría que hacer son rectas paralelas, ¿vale? Rectas paralelas a esta línea que yo acabo de dibujar, ¿vale? Voy a hacer rectas paralelas. ¿Qué pasa? Que el programa no me permite, desplazando esta con la flechita que aquí aparece, ya me permite hacer rectas paralelas. Vosotros, sin embargo, tendréis que coger escuadra y cartabón por hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago recta paralela, fijaros que muevo la regla y no se me cambia la orientación y estoy haciendo una recta paralela a la que dibujé. Vale, una recta paralela que pasa por el arco que yo marqué antes y repito el mismo proceso para este punto de aquí. Entonces, fijaros que estas rectas paralelas ahora lo que me hicieron es cortar a mi segmento original en 3 segmentos, que era lo que yo pretendía, ¿de acuerdo? Porque como estos segmentos de aquí miden lo mismo, los segmentos 1, 2 y 3 que estoy dibujando aquí, como miden lo mismo, estos de aquí abajo, 1, 2 y 3, van a medir lo mismo, ¿vale? Porque la proporción o la razón de proporción no es 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto esto del teorema de Tales, vamos a ver ahora la semejanza pero en triángulos. Y decimos que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Es decir, si yo cojo los lados A de este triángulo y lo divido entre el lado A' de este triángulo, me va a dar una proporción. Esta proporción va a ser la misma que si yo divido C y C' y la misma que si yo divido D y B'. Y como la proporción es la misma, se pasa a llamar razón de semejanza. Además, son semejantes si los ángulos que se forman, es decir, el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B, en este caso serían primas, ¿vale? Son iguales al ángulo A, al ángulo B y al ángulo D. ¿Vale? Entonces, en triángulos semejantes, los lados son proporcionales y además los ángulos son exactamente iguales. Además, si dos triángulos están en posición de Tales, o si yo los puedo mover y colocarlos en posición de Tales, también se dice que son triángulos semejantes. Pero, ¿cuál es esta posición de Tales? Bueno, pues dos triángulos están en posición de Tales si están encajados. Por ejemplo, en la figura que os aparece aquí, el triángulo A, B', B', el triángulo A, B' y C' es semejante al triángulo A, B y C porque está encajado aquí. Dicho de una manera más fina, porque esto encajado es así un poco de andar por casa, si tienen un ángulo igual, es decir, si comparten el mismo ángulo, en este caso el ángulo A, y el lado opuesto, en este caso el lado A' y A, si estos ángulos son paralelos, los triángulos son semejantes. Entonces son semejantes si tienen el mismo ángulo y el lado opuesto, el lado que está opuesto, son paralelos. Están en posición de Tales. Entonces en estos casos también son semejantes. Y al ser semejantes, los lados son proporcionales y los ángulos son iguales.
Bien, y ya por último, para terminar de hablar de la semejanza, una aplicación muy útil de la semejanza es en los mapas. Vale, en los mapas ahora ya no se llama semejanza, sino que se llama escala, pero no deja de ser un cociente, es decir, una división entre la distancia en la representación en el mapa y la distancia real. Fijaros en esta figura de aquí, en este mapa, que me aparece una escala. Pone que la escala E es 1, 11.900.000. Yo esto 1 entre, esto no deja de ser una división, 1 entre, solo que puesta con los dos puntitos, 11.900.000. ¿Y qué quiere decir esto? Que una unidad de longitud en el mapa es esta longitud en la vida real. ¿Qué unidades tiene? Pues fijaos que no tiene realmente ninguna unidad. Las unidades son las que yo le asigno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido 1 centímetro en el mapa, ese centímetro en el mapa en la realidad va a representar 11.900.000 centímetros. O si yo mido 1 milímetro, en la realidad va a representar 11.900.000 milímetros, ¿vale? Las unidades son las que yo le asigno. La escala no tiene unidades, ¿de acuerdo? Se las tiene al medirlas tú. Si yo mido en centímetros, me va a dar la distancia real en centímetros. Si la mido en milímetros, me va a dar la distancia real en milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues conociendo la escala, yo puedo hacer una regla de 3 y puedo conocer diferentes distancias o en la vida real o en el mapa. Por ejemplo, si yo sé que 1 centímetro en el mapa son 11.900.000 en la vida real, 3 centímetros en el mapa serán X. Si yo mido 3 centímetros en el mapa, al resolver esta regla de 3, haciendo el producto de los extremos por el producto de los medios, sacaría cuánto sería la distancia en la vida real. O al revés, si yo sé que en la vida real una distancia entre dos ciudades es de 300 kilómetros, 1 entre 11.900.000 van a ser, en la vida real, si son 300 kilómetros, en el mapa me va a dar X. Pero ojito aquí, porque si yo estoy poniendo kilómetros, la X que yo tenga en el mapa también va a ser kilómetros. Y realmente yo en un mapa no mido kilómetros, como mucho mido centímetros. Entonces, esta distancia que os va a dar aquí, que es muy pequeña, realmente es muy pequeña, lo que tenéis que hacer es coger y pasarla luego a centímetros o a unidades que puedas medir en un mapa. ¿De acuerdo? Vale. Pues con esto terminamos este vídeo sobre la semejanza. Vale, venga, un saludo.